Hola, mi querido aspirante a crononauta. Bueno, hoy estamos ya en el día 39 de esta cronomeditación. Estamos finalizando el día de hoy la onda encantada de la letra S. Y S13 nos dice, yo soy plasmático, por el rayo plasmático, el rayo blanco, el rayo del alma, es el que inicia y cierra las ondas. Azul con rayos blancos, azul porque la letra S es azul, es un sello transformador, viene a transformar la matriz. Y blanco porque es el color del rayo blanco. Entonces esto me está diciendo que quien dice yo soy plasmático lo está diciendo mi chispa vital dentro de mi cuerpo. El día de hoy la programación del Yux hace que esta chispa básicamente adquiera la conciencia de ser el alma. Comienza la onda encantada sabiéndose ser el alma y finaliza sabiéndose que es el alma. Con la existencia del tiempo, los sellos 1, 5, 9 y 13 son del tiempo, perduro con el fin de catalizar. Perduro es la acción que el sello 13 me está invitando a concretar el día de hoy. Y catalizar es la acción a la que está determinada el sello. Este es un sello en donde vamos a sellar la matriz de la autogeneración, como dice acá en el mandato, y esa autogeneración de aquello que se va a autogenerar es aquello que voy a tener que estar trascendiendo para poder catalizar. Y lo que voy a tener que estar trascendiendo es la energía, como acá bien dice, perduro con el fin de catalizar, trascendiendo la energía. Entonces, trascendiendo la energía, voy a estar capacitado como para poder hacer que perdure en el día de hoy aquello que se inició como un propósito en la onda y finaliza como algo que adquiere la presencia y una presencia cósmica. Eso me está diciendo con el tono cósmico de la presencia, eso me está diciendo que la presencia que se hace manifiesto el día de hoy es una presencia que además es- va a perdurar esta onda, va a llegar a la próxima y se va a mantener en el tiempo. Es un poco la idea de las ondas encantadas. El fin de la onda encantada es poder pasar información de una onda a la otra. No va a pasar toda la información de lo que viviste, si bien todo eso va a quedar almacenado en tus memorias. Lo que sí va a pasar conscientemente es la experiencia en sí. Y de esa experiencia en sí, los días que son tono 13, es el día en que se consuma la posibilidad de poder sumar hacia futuro el aprendizaje de toda la onda. Entonces, acordate que la letra G, que fue con la que iniciamos esta onda, y por eso se llama la onda de la letra G, fue para conocer. Yendo un poquito al cuento de los mayas, porque a veces eso sirve como un jardín de infante de iniciación para poder comprender toda la profundidad del conocimiento cronocrático. Ellos le llamaban mano, la mano, a la letra G. Y a la letra S le llamaban la tormenta. No por las expresiones negativas que esto pudiese resultar ser, sino por una idea figurativa y metafórica de lo que realmente es cada unidad de tiempo en los distintos niveles de existencias que tenemos. El nivel físico, el nivel pránico, que es ser lo físico más la sumatoria de todas las energías sutiles que te comprenden, con las cuales estás desarrollando, sintiendo, viviendo el espacio sugerente que tenés alrededor tuyo, que te está sugiriendo que es planeta Tierra lo que tenés alrededor tuyo. Tu plano mental, se le llama el mana, que es toda la relación que hay de datos, de información entre lo que tenés dentro y lo que tenés fuera, y de todo eso surge una macrointeligencia omnisciente, omniabarcante, el famoso Dios para los de Occidente y etcétera,
Y al finalizar de todo esto, lo que llamamos el Viksha, que vendría a ser el cuerpo consciente, la chispa consciente de ser el cuerpo. Y al ser consciente de ser el cuerpo, es consciente de todo el registro existencial, de vida, sentidos, mente. Vida, sentidos, mente, vida, sentidos, mente. Al tener conciencia simultánea de estas tres cosas, hace de que la chispa eh, pueda recorrer tu cuerpo y pueda sentir todas las sensaciones de energía que obtuvo en cada permutación de sí misma. Acordate, si hoy el día es trascender la energía, es muy importante que lo que vayas a trascender hoy lo tengas muy claro. La energía en sí es de tu chispa vital, está dentro del cuerpo y muy rápidamente te crea a vos. ¿Ok? Así que la autogeneración, la autogeneración es el poder del día, de por sí es lo que estamos sellando hoy. Y esa autogeneración es cuando se autogenera algo. Hay distintos planos de la autogeneración. Puede ser la autogeneración de la idea, de una idea autoexistente que se retroalimenta a sí misma y se va autogenerando constantemente. ¿Pero para qué? Entonces ahí llegamos a cronocracia, porque yo soy tiempo creyendo ser energía. Entonces esa idea que es tiempo, que son tiempos, que perdura en una manera de salvar la información dentro de tu almacén de datos llamada SPI ritual. Ese ritual pi de esa grabación de información hace que en un 2 3 de forma constante y simultánea lo espiritual del ritual de vida, sentidos, mente se convierta en energía. Y esa energía llevada a la comprensión máxima de sí misma es la chipita, o sea, es la mínima cantidad de materia de tu cuerpo físico necesario para poder crear el recipiente de toda esa vasta cantidad de energía que estás produciendo. Eso es una autogeneración. La chispa se autogenera de un instante al otro y de un chispazo al otro, permutando su energía dentro del cuerpo para poder igualarse y ser todas las partículas subatómicas de tu cuerpo. Si comprendes esto, que es una creencia del yuxismo, que es la base filosófica del conocimiento cronocrático, vas a poder profundizar aún más en la autogeneración. ¿Ok? Después googlea todas estas palabras, googlealas y de pronto ves, qué sé yo, acá dice energía. Bueno, ¿qué es energía? Googlea. ¿Qué es tal cosa? Autogeneración, googlea. Hoy tenemos la ventaja de que teníamos esto y anteriormente no lo teníamos. Y anteriormente, cuando queríamos profundizar sobre algo, teníamos que acercarnos a la biblioteca, buscar en libros, en diccionarios, etcétera. Hoy tenés la internet de una manera muy fácil, le preguntás a la IA te responde y ya sabes sobre ese tema. Entonces, lo bonito de esto es que el sello y el tono, al tener atributos, los sellos y el tono que conforman cada yux, los factores primarios de la factorización de energía, cada uno de estos tiene atributos, tiene acción, tiene un poder, tiene una esencia, pertenece a una célula de tiempo, etcétera, etcétera. Entonces, fíjate qué es lo que hay hoy. Fíjate en la parte del glosario de términos donde dice Yux, entra ahí y vas a ver que hay dos tablas, una de sellos y otra de tono. Bueno, busca ahí cuáles son los atributos de la letra S. De por sí están en el mandato, pero como en el mandato están entremezclados entre sí para crear una estrofa de un poema universal, obviamente no vas a poder fijarte bien qué corresponde a cada cosa si no tenés el conocimiento de cómo se compone esta estrofa. Entonces ahí donde dice Yux, ahí no solo te explica cómo se combinan entre sí los atributos del sello y el tono para crear el mandato universal, sino también vas a poder ver cuáles son específicamente la acción, la esencia y el poder del tono y del sello. Y si tenés alguna duda sobre esas palabras, primero ante nada, nunca te creas que ya sabes. Si hay algo que no sabes, no te lo inventes si no sabes. Busca la información. Entonces, si hay una palabra que de pronto nunca utilizaste, o como atemporalidad, por ejemplo, etcétera, etcétera, que son palabras que por ahí están dando vuelta
en el éter alrededor tuyo, pero nunca profundizaste bien qué es lo que significa. Búscala en internet. ¿Ok? Y después sobre tu experiencia, ya teniendo conocimiento del significado de las palabras, de los atributos, de los 20 sellos y de los 13 tonos, te va a ser más fácil entender las combinaciones de esas acciones, de esos poderes y de esas esencias que terminan creando no solo una unidad de tiempo, o sea, un tiempo que va a durar tanto, que es una unidad de tiempo, también en ese tiempo va a estar terminando, va a terminar de realizar o de crear una idea autoexistente específica que va a ser de una manera determinada. Eso lo llamamos un arquetipo psicológico, ¿ok? Y etcétera, etcétera. Muchísima información, sobre todo los días de la energía, em, donde, por lo menos en mi caso, yo soy de la onda de la energía. Yo soy el activador, soy A3, entonces yo activo para el servicio de la energía, ¿ok? Y así cada uno pertenece a aquello que comienza con el tono 1, ¿ok? Entonces, si mi Yux es de la onda de la energía, de la letra S, todo lo que yo estoy magnetizando en mi vida es energía, energía, energía. Entonces, la energía es algo que lo vengo estudiando desde hace muchísimo tiempo porque es parte de mi existencia. Y gracias a eso también pude llegar a la síntesis constructiva de mi ser, en donde solo soy una chispita, ¿ok? Que muy rápidamente, en un instante presente, adquiero la forma del cuerpo humano que estoy viendo y sintiendo ser, y soy Guillermo, y soy la persona que está colaborando con vos, ofreciéndote estos pequeños tutoriales. A veces hablo muy rápido porque sé que tengo poco tiempo, no los puedo hacer muy largos, porque los subo a internet, me consume mucho tiempo y etcétera, etcétera. Entonces trato de hacerlos cortitos, pero también trato de darte toda la información posible que te pueda servir para cada día. Día S13 es día de dejar atrás todo lo que aprendiste, todo este conocimiento acumulado de esta onda y que te prepares para la próxima. ¿Ok? Eh, la próxima va a empezar con Z1 y no te digo de que avances al día de mañana y te empieces a fijar qué es lo que va a suceder mañana, porque para el conocimiento cronocrático, para que éste sea bien asimilado por vos, es muy importante tu presencia en el aquí y ahora. Y no solo en el aquí, también en el ahora. El ahora es el espacio donde estás, el cuerpo donde estás, la vida que experimentás. No la que estás viendo de los monitos en la televisión, no de lo que te estés entreteniendo del más allá o de la imaginación que tengas de un más allá o más allá, o si sos artista de todas las imaginaciones que pudieses tener que después convertís en obra. No, aquí, ahora. Aquí, ahora. Y ahí vas a encontrar la respuesta de ser energía, de yo soy tiempo creyendo ser energía, que es el patrón del paradigma primario de un crononauta. No solo fomenta una creencia, sino que es tal cual como es así, el que yo soy tiempo creyendo ser energía. Hasta mañana, mi querido aspirante. Chau, chau.